Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al señor ministro de Inclusión Económica y Social, economista Esteban Bernal, para hablar del saldo de este primer año de gobierno. Mucha expectativa, acciones anunciadas, recordamos, desde el 24 de mayo del 2021, cuando se posesionara el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál sería ese saldo en las tareas que cumple el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Muy buen día, Esteban Bernal. Miguel, buenos días. Gracias por la entrevista. Siempre va a ser grato poder compartir a través de Radio Democracia a todos quienes nos ven y nos escuchan una evaluación, como usted lo dice, sobre uno de los ejes fundamentales para el gobierno del encuentro, para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que es la política social. A nadie le quepa la menor duda de que uno de las transversalidades que hemos tenido en materia de política social es la disminución de la desnutrición crónica infantil, liderada desde el mismo despacho del señor presidente, en la cual, a través de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, que la preside Erwin Ronquillo y Luis Enrique Coloma, hemos logrado articular más de 6 instituciones del gobierno central, en el cual está obviamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, el Banco del Estado. Estamos nosotros del Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque esta brecha penosa que tiene el Ecuador de bordear alrededor del 30% de niños de 0 a 5 años con desnutrición crónica infantil es, por decirlo menos, Miguel, perversa. Esto nos lleva a ubicarnos nada más y nada menos que en el segundo puesto en la región, solo por debajo de Guatemala, que supera el 43% de desnutrición crónica infantil. Pero todos los demás países, Haití, Venezuela, etcétera, están por debajo de nosotros, inclusive muy cerca de la media. Esto muestra que el olvido respecto a una realidad lacerante para nuestros niños y niñas de 0 a 5 años, inclusive nuestras madres gestantes, de hecho, nuestras madres gestantes en el sector rural, en los sectores vulnerables del país, han sido abandonadas. Por eso hemos empezado este proceso y creo que ahí hemos tenido grandes resultados. Eso es como un punto de partida para evaluar la gran cantidad de política social que hemos implementado a través de la Presidencia de la República y se lo ha desplegado a través de diferentes ministerios en el país. ¿Cómo activar un tema fundamental para partir de las políticas como son las estadísticas, y hay que reconocer que han sido escasas, así se recibió, para poder establecer y avanzar con las políticas sociales, señor ministro? Justamente, Miguel, usted ha hecho una reflexión muy sana y coherente con lo que se necesita en el Ecuador. El censo último data del año 2018, cuando tenemos un aproximado del 28%. La proyección es meramente estadística cuando hablamos del 30-31%. Tenemos provincias con el 34%, como Chimborazo, por ejemplo, o Santa Elena. Tenemos cantones como Guamote, que bordea el 52% de desnutrición crónica infantil. Hace 3 semanas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al igual que ayer, que lanzó también el 8º censo de población, 7º de vivienda y 1º de comunidades, decía, al igual que ayer, hace 3 semanas, inició el censo para determinar la desnutrición crónica infantil en nuestros niños en el Ecuador. Un censo que tomará un tiempo prudencial, pues no es un censo mediante una ficha, es un censo en el cual se hace una valoración médica de pesaje, de talla, de condiciones nutricionales, etcétera, de nuestros niños. Recién entonces, en el próximo trimestre, empezaremos a tener una información que es básica. Yo suelo comparar como algo que siempre lo mencionamos en el argot popular. Cuando usted va al médico, no le dice inmediatamente qué tomar o qué hacer desde su perspectiva profesional. Le manda a hacer varios exámenes y mientras más profundos sean estos, mayor información tiene el médico para que su decisión sea la adecuada. Lo propio pasa acá, lo propio, idéntico. Nosotros necesitamos información para saber exactamente en qué condiciones está el Ecuador en diferentes ámbitos. Y eso es lo que se ha empezado a hacer a través del INEC. Hace 3 semanas del censo nutricional, ayer empezó el censo poblacional de vivienda y comunidades. Es decir, la idea es tener una información, datos
identificar los segmentos, los sectores, los pueblos indígenas, los pueblos afroecuatorianos, las condiciones de aquellos, las condiciones de hábitat, de tal forma que nos permita tomar políticas públicas adecuadas en todas las materias, no digamos en materia de carácter social. Y por eso, Miguel, permítame rápidamente, le decía, la transversalidad está enfocada en el tema de desnutrición crónica infantil. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, en el caso nuestro del Ministerio del MIES, de la Inclusión Económica y Social, a que empecemos el proceso de reapertura de los centros de desarrollo infantil. Hoy tenemos más del 50% cerrados en su totalidad por la época de pandemia. Hoy tenemos más del 50%, casi 1.085 CDIs aperturados al 100% en el Ecuador. Y mi compromiso ha sido para con la mesa técnica y el compromiso del presidente a que reaperturamos antes de iniciar el último trimestre de este año, a que estén reaperturados la totalidad de los centros de desarrollo infantil, en donde damos atención a más de 85,000 niños en la primera infancia de 1 año a 3 años. Y lo propio, el programa CNH, que es Creciendo con Nuestros Hijos, en donde acudimos directamente a la madre gestante o a los niños de 0 a 3 años para que podamos trabajar en sus casas, en acompañamiento familiar, en trabajo directo con respecto a sus actividades de buenas prácticas, porque la desnutrición crónica infantil pasa por varios aspectos, no solamente el nutricional, importante sí, pero no solamente el nutricional, porque podemos alimentar bien a nuestros hijos y no hay una buena práctica de aseo. Podemos alimentar bien a nuestros hijos y no hay un chequeo adecuado prenatal para las madres gestantes y posparto para los niños. Como ve, Miguel, este es un círculo, inclusive en el cual entra el Ministerio de Educación para hacer educomunicación a todos los sectores, también un aporte y un apoyo articulado con nosotros. Este es un trabajo conjunto y los programas que le he mencionado dan cuenta de que hemos ido cumpliendo. Yo aspiro de que las primeras verificaciones que hemos tenido, por ejemplo, en cantones como Limón Indanza, como en Chimbo, en varios cantones de las diferentes provincias de la Sierra Centro, se evidencia de que existe un mejoramiento paulatino de las buenas prácticas en el chequeo, reitero, prenatal, posparto, de la madre gestante, etcétera, lo cual nos empieza a dar satisfacciones desde la perspectiva social, Miguel. Señor ministro, sabemos que estos son procesos emprendidos, sin embargo, ¿cuándo se podrá evidenciar en las estadísticas de mejoramiento en el tratamiento, especialmente de la desnutrición crónica infantil? Mira, Miguel, nosotros asumimos un gobierno post-pandemia, un gobierno post-14 años de mala práctica política, en el cual incrementó notoriamente, yo inclusive me atrevo a mencionar que es superior al 34% la pobreza y pobreza extrema en el Ecuador, porque efectivamente la pobreza tiene una medición estadística. Déjeme solo ejemplarizarle para los beneficiarios del MIES, en una escala del 1 al 100, aquel que cumple 29.7 tiene capacidad de tener los beneficios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo me he preguntado siempre, ¿aquel que tiene 29.8 dejará de ser pobre? Seguramente no, más que seguro que no. Por lo tanto, la pobreza y pobreza extrema debe estar bordeando un porcentaje superior a las cifras oficiales. Esto nos ha obligado a ampliar el espectro de un abrazo social, este abrazo social que va de la mano de estadísticas, como usted bien lo dice. En desnutrición crónica infantil necesitamos un punto de partida, lo hemos tenido especulando el 30-31%, pero tendremos los datos oficiales por parte del INEGI en los próximos meses. Sin embargo, hay otros datos, hay otras políticas sociales. Miguel, con usted hemos conversado en su medio de comunicación sobre algo que jamás tampoco fue tocado con la seriedad que hemos abordado el presidente, la primera dama, quien le habla con respecto a la adopción en el Ecuador. Nunca, nadie lo tocó como política de Estado, como una fuerza inusitada, como ha sido nuestro proyecto denominado Abrazo de Adopción, que busca, Miguel, reducir el tiempo de este proceso que ha sido perverso, no para los padres, no para la institucionalidad de la política social del Estado, para los niños, para las niñas que están en esas casas de acogida, que reclaman permanentemente a sus tutoras, a mí mismo cuando los he visitado, que les busquemos un hogar.
más de 2.165 niños y niñas, de ellos casi 210 que están en declaratoria de adoptabilidad, no han podido tener los padres para que esto se procese. Ahí sí le puedo decir que ya hay estadísticas de disminución notoria y consistente en los procesos de adopción. Procesos que duraban 3 años, 4 años, hasta los perversos 5 años en un proceso de adopción. ¿Se puede imaginar usted cuánto esto ha significado para un niño que está ahí en una casa de acogida? Nosotros hemos flexibilizado estos tiempos. Hoy nuestra meta, y que ya se lo evidencia cumpliendo como el presidente lo ha anunciado y lo anunciará también como parte de nuestros logros, porque son estos logros de ternura, de nobleza, de sensibilidad, el haber logrado una adopción en un tiempo récord de 8 meses. Nuestro objetivo, Miguel, es 9 meses, que es la misma temporalidad que quienes hemos sido padres por gestación natural tenemos para aprender a ser padres. Este espacio simbólico, esta temporalidad simbólica nos ha llevado a preocuparnos de aquellos niños y niñas que están en casas de acogida. Cuando inició el gobierno en mayo del 2021, existían 4 organismos internacionales acreditados en el Ecuador para poder acceder a procesos de adopción internacional en el Ecuador. Hoy existen 12 organismos internacionales y estamos próximos a suscribir 2 más, lo cual nos llevaría a un crecimiento inusitado, porque estos organismos internacionales, estimado Miguel y queridos amigos que nos ven y nos escuchan, permite viabilizar adopciones para nosotros denominadas prioritarias. Para la ley, ¿sabe cómo lo denomina? De difícil adopción, inclusive un término perverso, porque son niños mayores a 8 años o niños que son hermanos. Usted no puede adoptar a solo uno, tiene que adoptar a todos, o son niños y niñas con discapacidad. La ley, reitero, les llama de difícil adopción. Nosotros hemos dado la vuelta y conceptualmente les llamamos de adopción prioritaria. Por eso es que el crecimiento de este número de organizaciones internacionales está permitiendo viabilizar lo que llamamos técnicamente el emparentamiento entre padres extranjeros y los niños de adopción prioritaria, lo cual obviamente es un gran avance en materia de un tema que, mi estimado Miguel, y usted así lo ratificará, jamás fue tratado con el nivel de profundidad. Y lo digo personalmente, porque en varios medios de comunicación, incluyendo Radio Democracia, hemos tratado un tema que realmente el país debería enterarse. El país nunca conoció estas realidades lacerantes para los niños, que además, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, es prioridad 1 para todas las funciones del Estado. Señor ministro, hay 2 trabajos importantes, el uno en la atención, en este caso a la desnutrición crónica infantil, pero también la prevención. ¿Cómo concienciar, tanto en el campo cuanto en la ciudad, respecto de la importancia de evitar en el desarrollo inicial de un niño la desnutrición crónica infantil? ¿Cómo acometer con la comunicación masiva que permita educar a las madres, a las familias, a fin de no caer en la desnutrición crónica infantil? Muy de acuerdo, Miguel. Yo creo que siempre tenemos que buscar ser preventivos. Por eso se ha trabajado con varias instituciones. Ahí interviene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, articulados para generar acompañamiento familiar, como lo hace nuestro ministerio, y de esta forma logremos concientizar la dificultad que tiene la desnutrición crónica infantil. En lo personal, Miguel, y hago un comentario público que lo he hecho en algunos otros medios y que se ha convertido en una realidad a la que debemos someternos los ecuatorianos. Yo mismo no entendía la magnitud del daño psicológico, psicosocial, físico, emocional que sufre un niño que ha tenido desnutrición crónica infantil. Son hechos irreparables. Usted puede dejar de hacer, metafóricamente hablando, 2 kilómetros de vía, 5 kilómetros de vía, probablemente tenemos dificultades, pero puede retomar el año próximo o en 2 años. Usted, si deja pasar este tema relacionado con una buena nutrición para nuestros niños en el proceso de gestación o de 0 a 6 meses, es irreversible, Miguel, y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo evitar? Usted bien lo ha citado, prevención. Para eso, chequeos prenatales, seguimiento de salud a través de los centros de salud, seguimiento y posparto,
buenas prácticas alimenticias, de manipulación de los alimentos, buenas prácticas de convivencia con nuestro programa CNH, creciendo con nuestros hijos. Y ahí viene un proceso de un incentivo que el Estado ecuatoriano está lanzando. Estamos terminando todo, hemos levantado las bases también en política social para que venga el Ecuador de oportunidades. El presidente, el 24 de mayo, marcará un punto de quiebre de ese Ecuador que ha arreglado la casa, que ha puesto en orden, que ha levantado bases para empezar un Ecuador de oportunidades. Una de ellas, déjeme contarle, Miguel, la entrega de los bonos de 1000 días. Este, por ejemplo, es un bono de incentivo a la madre gestante, es un bono de incentivo a la madre del niño de 0 a 6 meses. Pero para que tenga ese incentivo, inclusive hemos marcado una metodología distinta. Este bono de 1000 días que busca cubrir los 270 días de vida del niño y 270 días de gestación de la madre y 730 días del niño, permite, según la evidencia y los expertos, dar una cobertura a una temporalidad exigible para que los niños tengan una buena nutrición, para que tengan una buena consistencia de cuidado y no sufran de desnutrición crónica infantil. Este bono de $60 será entregado 50 para las actividades de la madre, para su sobrevivencia, para su ayuda, su apoyo, como el bono de desarrollo humano. Pero los $10, Miguel, se irán entregando por hitos, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los prechequeos, los chequeos prenatales. Si la madre cumple esos chequeos prenatales, recibe acumulado los 9 meses en totalidad, los $90. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto es una forma de incentivar. Han sido prácticas internacionales que hemos recibido apoyo a través de organismos internacionales. El incentivo va a ayudar a ser preventivos, Miguel, justamente, porque puede darle una buena nutrición a la madre, pero no se hacen los chequeos, las vacunas, etcétera. Lo propio una vez que nazca el niño, todo el proceso de control. De esta forma vamos siendo preventivos en la medida de lo posible, y para eso el Estado está poniendo un esfuerzo económico adicional de inversión indudable, porque invertir en nuestros niños no tiene costo alguno. En este primer año tendremos 38,000 madres gestantes y niños de 0 a 6 meses hasta el mes de diciembre de este año. El siguiente, 2023, crecerá 70,000 nuevas madres gestantes y el subsiguiente 70,000 más, llegando ya para entonces a haber logrado un promedio de 200,000 madres gestantes y niños de 0 a 6 meses que cuenten con este bono de 1000 días que el presidente lo entregará a los primeros en las primeras semanas de junio en este Ecuador de oportunidades que estamos viviendo. Señor ministro Bernal, más allá de estas políticas importantes en lo social que afronta esta carga enorme de la desnutrición crónica infantil, ¿cómo se interactúa con los gobiernos autónomos descentralizados para que haya temas elementales, un agua segura, saneamiento? Porque sin ello va a ser difícil avanzar en las políticas en este campo y que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Mire, en la mesa técnica forma parte también el Banco del Estado. En esta mesa técnica que está articulada por 6 instituciones centrales, le decía, el BEDE es fundamental, porque el presidente ha comprendido claramente, usted puede llevar todo lo que con usted hemos analizado, buen acompañamiento familiar, buena educomunicación, buen chequeo de salud, recursos que damos para sus movilizaciones, para la actividad de la madre, en fin, todo. Y nos encontramos en una comunidad que no hay agua potable. No ha logrado cerrar el círculo, Miguel. Eso es indudable, eso es una realidad. ¿Y qué ha dicho el presidente? No vamos a dejar a los niños a so pena de que algo falte para no poder cumplir con el objetivo de disminuir la desnutrición. El Banco del Estado ha destinado $1,000 millones que el presidente ha dispuesto para que estos sean canalizados de manera ágil y eficiente a quienes tienen constitucionalmente la competencia para que se viabilice la construcción de proyectos de alcantarillado, de saneamiento ambiental, de agua potable. De esta forma aspiramos a cerrar el círculo virtuoso y que nuestros niños tengan verdaderamente una oportunidad. 6 puntos porcentuales es nuestro objetivo en el gobierno del presidente Lasso, en el gobierno del Encuentro. Y al 2030, ojalá Dios quiera, logremos
que concluyamos con apenas el 10% y ubicarnos dentro del rango de la región y no estar este rato vergonzosamente por descuido de muchos años siendo los segundos en América Latina con respecto a desnutrición crónica infantil. Ahora, las políticas sociales que emanan desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que son fundamentales, también tienen que articularse con dos sectores básicos, la educación y la salud. ¿Cómo se interactúa con los ministerios de salud y educación? Empiezo por segundo. Con María Brown, por ejemplo, hemos tenido varias reuniones. Usted recuerde que nuestras actividades están en la primera infancia, de 0 a 3 años, a partir de concluir sus actividades dentro de lo que llamábamos guarderías, estimado Miguel. Obviamente en estos centros de desarrollo infantil realizamos el traslado, y este traslado que era desarticulado hoy mantiene una actividad constante entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para esa conexión directa. Esto sin perjuicio de que el Ministerio de Educación transversaliza todo un proceso educativo y de formación para nuestras madres, padres de familias en los sectores vulnerables, para dar justamente cobertura en lo que hoy hemos tratado con mucha profundidad, que es la desnutrición crónica infantil. Con el Ministerio de Salud nosotros somos identificadores, si cabe el término, hacemos la identificación de las madres gestantes, de los niños y niñas a las cuales nosotros acudimos. Hay un ejército de educadoras, de trabajadoras sociales. En el Ministerio de Inclusión Económica y Social trabajan alrededor de 31.300 personas. 20.000 a través del sistema de cooperantes y directamente con nosotros 11.300. Todo ese despliegue territorial nos permite identificar efectivamente esta falta de vacunas, falta de chequeos de la madre gestante, para volver a tocar el tema de desnutrición, sin perjuicio de que en otros temas también hemos interactuado, hemos derivado adultos mayores que están en estado de salud delicado, en sectores vulnerables. Nuestro equipo territorio deriva inmediatamente y la articulación es inmediata. Por ejemplo, en el Guasmo Sur de Guayaquil pudimos identificar a través de las actividades de acompañamiento familiar de nuestras CNHs a una persona que estuvo abandonada. No era adulto mayor, pero era una persona que estuvo abandonada, no tenía alimentación. Empezamos a darle el apoyo y el tratamiento e inmediatamente el Ministerio de Salud acudió, se lo derivó y realizamos actividades conjuntas. Hoy esta persona está, gracias a Dios, tranquila, ha vuelto con parte de sus familiares a ser atendida. Esas son las realidades a las que nos sometemos en el día a día en el Ecuador, Miguel, pero lo más importante es que el liderazgo implementado por el presidente Lasso nos ha permitido esa articulación sin miramiento alguno, ni de competencia, peor aún de protagonismo. Y hablo ni de competencia, porque si nos toca a nosotros tomar acciones de traslado, de transporte, de inmediatez, así lo estamos haciendo a nivel de todo el país. Señor ministro Bernal, siendo importante, prioritario, partiendo de las políticas a favor de la niñez, los infantes, los 1000 primeros días, también hay otro campo fundamental. ¿Cómo se atiende a los adultos mayores? Mire, nosotros tenemos en este momento en el Ecuador una cantidad de alrededor de 2 millones de ecuatorianos que están dentro del marco de adulto mayor. De ellos, 400.000, aproximadamente 460.000 estarían en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Nosotros levantamos proyectos de atención a los adultos mayores, además de las pensiones para adultos mayores, pero levantamos proyectos mediante diferentes modalidades. La diurna, por ejemplo, vienen los adultos mayores, son atendidos durante el día y luego regresados a sus domicilios en actividades lúdicas, en actividades educativas, de actividad deportiva, cultural, etcétera. La residencial, esta es que viven ahí, que son atendidos 24 horas, 7 días a la semana. Y también existen espacios activos en donde nuestras educadoras llevan hacia espacios públicos e interactuamos con nuestros adultos mayores. Nuestro objetivo macro es generar una vida digna, un envejecimiento digno para quienes han dado la vida y han dado todo por nosotros. Pero aquí sí le debo decir que nosotros, Miguel, pagamos una deuda histórica con el Ecuador. Nosotros presentamos en diciembre pasado la tabla de pensiones alimenticias mínimas
para adultos mayores, algo que polemizó en el Ecuador, pero creo que al final del día el saldo fue positivo. La ley de adulto mayor obligaba que luego de aprobado el reglamento, que ya se lo aprobó, 6 meses después debía haber estado en vigencia la tabla de pensiones alimenticias para el adulto mayor. No es un tema de voluntad de un ministro, es un tema de obligación legal y también ética, en la cual permita que los adultos mayores puedan demandar que se dé cobertura por sus familiares hasta el 3er grado de consanguinidad y 4º de afinidad, con casi 16 familiares que aporten a una sola pensión. No es la misma que el tema de hijos, ¿no? Pero con una sola pensión, y no se les deje abandonados a los adultos mayores, que, ojo, en este tema es únicamente a quienes están en condiciones de vulnerabilidad, no es a todos los adultos mayores. Esto ha logrado destrabar, Miguel, no menos de 2.000 causas que se encuentran ahí, más de 2 o 3 años en la función judicial, porque no tenían la herramienta y el instrumento que la ley determinaba tener y que hoy en día le permite mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 2 cosas alrededor de esto. Primero, el Estado no se desprende de la responsabilidad. A quienes fueron detractores decían, es que están queriendo que los hijos se hagan cargo. No, tiene que haber una corresponsabilidad. Y segundo, lo más importante, Miguel, yo he visitado 19 provincias en mis 8 meses de gestión, una cantidad de más de 70 cantones. En cada lado he encontrado adultos mayores abandonados por sus hijos, por sus nietos, en una situación crítica que abordamos nosotros como gobierno, pero sus hijos están en la capital, están en la gran ciudad, están en las ciudades alrededor con un trabajo probablemente no el mejor del mundo, pero estable. Recuérdenles pues a sus adultos mayores, a sus abuelos, a sus padres. Pongamos ahí una atención para quienes nos dieron la vida. Esto ha permitido, a través de la tabla de pensiones alimenticias y a la que se involucran universidades, gobiernos autónomos, usted y yo podemos realizar ese apoyo para que ahora, mediante este instrumento legal que ya existe, pueda realizarse un mejoramiento de la dignidad en nuestra población adulta mayor. Cumplido este primer año de administración del gobierno del presidente Lasso, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué debiera esperar el país con las nuevas políticas, los anuncios que entiendo lo hará el presidente Lasso en su mensaje a la nación? Nosotros hemos cumplido, me queda tiempo inclusive para decirle, en algún momento hacemos una nueva entrevista para profundizar en otros aspectos como la actualización del bono de desarrollo humano, en la cual hemos logrado profundizar a quienes de verdad necesitan que se incorporen al apoyo del Estado. Pero se viene nuevamente esta actualización para poder ir profundizando. Miguel, el bono de desarrollo humano funcionó en base a intereses políticos, ¿no? Cuando teníamos épocas de elecciones se abría con un abanico y entraba gente que sin merecerlo pasó recibiendo por años el apoyo del Estado ecuatoriano, y se quedaba fuera gente que mereciéndolo, que necesitándolo, no apoyaba al Estado. Vamos a profundizar en eso para darle un sinceramiento adecuado. ¿Qué más viene, Miguel? Viene un sistema de pago seguro para evitar la vulnerabilidad de los bonos para nuestra gente, para que no existan mafias, ni micromafias, ni funcionarios, malos funcionarios que vulneren el pago del bono para las personas, como lo se está investigando en Santa Elena, por ejemplo, a través de una micromafia, una banda que se dedicaba a suplantar identidades y cobrar el bono a nombre de personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Este proceso de pago seguro es fundamental. Otro tema, vamos a concientizar y crear lo que yo le denomino el mayor y más grande voluntariado de la historia de este país. Lamentablemente nunca ha existido una rectoría del voluntariado en el Ecuador. El MIES lo va a hacer, forma parte de nuestra programación a futuro. ¿Por qué? Porque hoy usted pregunte a los jóvenes, todos hemos vivido una etapa de nuestra adolescencia y juventud de ganas de ser voluntario. Algunos todavía lo seguimos viviendo con esa voluntad. Cuando pasó el terremoto en Manabí, la gente se predispone y dice, vamos a ser como voluntarios, pero no hay una rectoría que articule, que permita tener objetivos, cumplimientos de estos, etcétera. Como ministerio, vamos a crear el programa Vivo Joven, que es de vinculación y voluntariado, para crear, reitero, el mayor y más grande voluntariado de la historia. Al joven que nos escucha hoy, que tiene esas ideas emotivas y dice, quiero irme a África para ayudar con aquel niño que tiene desnutrición, yo le voy a decir, está bien, son buenos sueños, pero no vayas a África, ve a Chimbo, ve a Guano, ve a Nabón, ve a la frontera,
ve a las provincias de la frontera, ayudemos a la nutrición de ese niño, ayudemos con el colapso de viviendas de gente que está en condiciones de vulnerabilidad producto de la época invernal. Y esa articulación va a tener a través del ministerio con la creación de líderes, lideresas jóvenes que articulen procesos de voluntariado, obviamente con el apoyo del MIES, con el apoyo de universidades, y esto va a ser un tema de involucramiento para duplicar, triplicar, si es posible, cuadruplicar el esfuerzo en territorio para la gente que más necesita a través del voluntariado en el Ecuador, que sí lo existe, Miguel. Bien, nació el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, y siempre será importante seguir hablando, especialmente la atención a la niñez, enfrentar ese gran desafío frente a esa enorme carga que tenemos por la desnutrición crónica infantil, entre otros temas. Muchas gracias, ministro Bernal, su atención. Gracias a usted, Miguel. Buenos días. 7:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos la evaluación de la labor del gobierno en materia energética. 3 invitados, el doctor Luis Calero, el ingeniero Fernando Benalcázar y el ingeniero Javier Orellana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Saludza? Pues ahora volvió más saludable que nunca. Es que Julián se enteró que con los planes médicos de Saludza y su programa Vitality hay nuevas formas de ganar premios cumpliendo